nosotros, argentinos y argentinas, México tiene varias referencias. Una muy fuerte tiene que ver con que fue el lugar del exilio de muchos de nuestros compañeros y compañeras durante la dictadura. Fue el país que abrió las puertas para recibir a quienes estaban perseguidos y perseguidas en esta, sobre todo en la última dictadura. Y por este tema, nuestro agradecimiento y nuestro corazón es de siempre. Tenemos muchos de los hijos e hijas de los compañeros desaparecidos, desaparecidas, se criaron acá, crecieron en este pueblo, son los Argenmex y las Argenmex que pueblan muchas de nuestras resistencias. También México, en momentos en que parecía que el avance de las políticas neoliberales, de los tratados de libre comercio eran imparables, dio el grito desde Chiapas, el grito que dijo un ya basta, que nos marcó también a todos nuestros pueblos, el ya basta zapatista, y la lucha de los maestros y las maestras a lo largo de todas estas décadas realmente es muy ejemplar y nos invita a algo que desde la educación popular es necesaria, que es un diálogo, porque ustedes están haciendo un ejercicio de articular educación pública y educación popular. Están haciendo el ejercicio de problematizar el rol impuesto por las políticas educativas, por el Banco Mundial, por las políticas del poder, que trata de ubicar a los educadores y educadoras como meros reproductores de los sistemas y naturalizadores del conjunto de las opresiones. Por eso, para quienes hemos realizado históricamente nuestra tarea política y pedagógica desde fuera del sistema de la educación pública, este diálogo es imprescindible, es necesario, y bueno, con esos sentidos es que estamos acá. Hablo desde una experiencia, la experiencia de un colectivo de educadores y educadoras populares que se llama Pañuelos en Rebeldía, que estamos en Argentina desarrollando sobre todo actividades con distintas organizaciones sociales, populares y políticas, que sobre todo en la última década, desde el ya basta argentino, que fue en el diciembre del 2001, y que tuvo una consigna que era que se vayan todos, desde ese ya basta se multiplicaron las organizaciones sociales y la educación popular como una forma de actuar de esas organizaciones. Y entonces un primer desafío que nos planteamos desde nuestro equipo es sostener un rol de la educación popular que tenga que ver con su origen como pedagogía de los oprimidos y oprimidas. Que la educación popular no quede en la trama de las políticas asistenciales, que la educación popular no quede enredada en un sistema que utiliza dinámicas de la educación popular para tratar de hacer lo que ellos llaman reducción del riesgo, para tratar de evitar que se politicen las luchas y los movimientos y para actuar en la fragmentación de esas luchas y demandas. Rescatar la educación popular como pedagogía de los oprimidos y de las oprimidas, como pedagogía de la resistencia, como pedagogía de la lucha, como pedagogía de la organización popular, como pedagogía de la rebeldía, como pedagogía de la rabia, como pedagogía de la descolonización cultural. Es un sentido central para nosotros y nosotras. Y cuando hablamos de descolonización cultural, la entendemos como un esfuerzo colectivo y organizado de los movimientos sociales, tendiente a desmontar la subjetividad creada a partir de la violencia desde la conquista y colonización de América y desde las políticas de recolonización que llegan hasta la actualidad. Políticas basadas en el genocidio, en el ecocidio, en el epistemicidio, en el etnocidio. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero entonces no puedo llegar a México y siento que no puedo seguir hablando, sino digo que en el corazón
genocidio que continúa y en la actualidad tiene el nombre de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, que son para nosotras y para nosotros parte de nuestra propia lucha. Decir que cuando recibimos a los familiares de los estudiantes normalistas, sentimos que había una continuidad en las experiencias de resistencia de nuestros pueblos, el diálogo que pudimos tener y compartir entre las madres de Plaza de Mayo, que todavía siguen buscando a sus desaparecidos y desaparecidas, y los familiares de los estudiantes normalistas. Realmente fue un diálogo de un solo pueblo que en todo el continente está enfrentando las consecuencias de un genocidio prolongado, de un sistema o de un conjunto de sistemas de explotación y opresión que utilizaron la violencia y la siguen utilizando esa violencia para establecer sus privilegios. Así que también quiero llegar acá diciendo toda nuestra solidaridad con nuestra exigencia de que aparezcan con vida los estudiantes normalistas, la solidaridad con los familiares y decirles que esa lucha es también nuestra lucha, como es la de todos los familiares de víctimas de femicidios, como la es de todos los familiares de los migrantes asesinados en ese tren de la muerte, como es la solidaridad con todos los que vienen luchando y que son presos, presas, desaparecidos, desaparecidas, por un sistema que se estructura a través de la violencia hace ya más de 5 siglos. Por eso cuando hablamos de descolonización, no hablamos de algo del pasado. Estamos hablando de nuestro presente. Estamos hablando de la acción cultural para la libertad, que nos decía Paulo Freire. Estamos hablando no de un camino de pensar nuestra independencia como un acto de memoria histórica, sino como un acto de movilización, lucha y resistencia para crear nunca más a la violencia genocida. Y creo que esta es una de las tareas que tienen que ver con esa descolonización cultural. Porque si no, cada desaparecido nos vuelve a sorprender, cada muerte nos vuelve a sorprender. Nosotros lamentablemente nos sorprende y nos duele, pero lo vemos también dentro de esa trama que nunca se sabe de exterminio de los pueblos que se organizan, que resisten y que de todos modos, como acá se muestra, siguen y seguimos luchando por una emancipación, por la autonomía, por la libertad y por cada uno de nuestros derechos. La descolonización cultural es lo que están haciendo ustedes cuando se deciden enfrentar la reforma educativa. Una reforma educativa que, como la que ya se hizo en Argentina, intenta poner al sistema educativo al servicio de las transnacionales. Y también enfrentar a las transnacionales en todas sus dimensiones, en la lucha por el agua, por la tierra, por el territorio, por la identidad. Enfrentar a las transnacionales en esta política de saqueo y de destrucción. Decía hace un rato que el colonialismo instauró en nuestra América genocidio, ecocidio, la destrucción de la naturaleza, la destrucción de los bienes comunes, el epistemicidio, la destrucción de los saberes de nuestros pueblos, la destrucción de la construcción cultural de tantos siglos, el etnocidio, la destrucción de pueblos, de culturas completas. Entonces, para nosotras, para nosotros, en la tarea del maestro, de la maestra en el aula, alguien decía acá al comenzar, es una tarea de rebeldía. Es claro la rebeldía frente a esas políticas de destrucción y de muerte. Queremos decir que también, yo nombraba que son 3 sistemas superpuestos, porque cuando se establece la conquista y la colonización de América, se amplía el capitalismo, se establece el capitalismo,
se amplía el capitalismo en el centro, en Europa, pero se instala el capitalismo en este continente, y al mismo tiempo, con el colonialismo y el capitalismo, se instala el patriarcado, un modelo de sociedad importada, en este caso, no quiere decir que no hubiera diferencias en las relaciones de género en las comunidades originarias, pero no era una comunidad organizada para lo que se organizó después de la conquista, que era la familia patriarcal como la que garantizaba el saqueo para la colonia. Entonces, ese tipo de familia patriarcal, ese tipo de estructura patriarcal, es también parte de lo que se ha instalado violentamente en nuestros territorios. Cuando decimos femicidio, cuando en nuestro país hablamos de ni una menos, porque en Argentina hay más de una mujer asesinada cada 30 horas, y sé que acá es mucho más, se habla de una mujer asesinada cada 6 horas, me han dicho más o menos. Entonces ese femicidio permanente, esa violenta negación de los cuerpos, en este caso de las mujeres, es también un modo de disciplinar, de domesticar y de intentar poner los cuerpos de las mujeres al servicio de una política de disciplinamiento político-cultural y una política que garantice por lo menos dos cuestiones: mantener un orden capitalista que se beneficia ampliamente de la división sexual del trabajo, porque gana el capitalismo cuando las mujeres nos pagan menos por igual trabajo. Gana el capitalismo cuando a las mujeres no se nos reconoce el trabajo doméstico en las casas. Es plusvalía para los capitalistas, es ganancia capitalista. Por eso decimos que descolonizar es también despatriarcalizar, es pensar la relación íntima que hay y cómo favorece, por ejemplo, el capitalismo que haya mujeres que ganen menos o pueblos originarios que casi no ganan. El colonialismo también es funcional a la construcción de la ganancia capitalista y a la ampliación del capitalismo. Acá se habla de lucha de clases, y la lucha de clases tiene que tener la amplitud de entender todos estos fenómenos con los que se constituye la reproducción ampliada del capital. Y en esa reproducción ampliada del capital hay cuerpos que estamos poniendo trabajo, esfuerzo y a veces la vida misma. Por eso, para nuestra perspectiva de educación popular es descolonizar, es despatriarcalizar, es una pedagogía anticapitalista, es una pedagogía socialista, es una pedagogía de liberación nacional, es una pedagogía antiimperialista y es también una pedagogía feminista, no como contrapuestos, sino como elementos que se juntan a la hora de pensar el mundo y a la hora de transformarlo. Porque no vamos a hacer compras, primero una revolución, y después otra, y después otra, y después otra, porque nunca llega. Y porque la sociedad que queremos construir tiene que estar libre de todas las opresiones. No puede superar un nivel de explotación y mantener otras opresiones constantes ahí. Entonces, luchamos por un mundo sin opresiones. Y estoy diciendo, no solo por un país, no solo por un pueblo, por un mundo, porque también es una revolución internacionalista. Y para nosotros, yo decía, empezamos al comenzar diciendo que nos duele Ayotzinapa, y nos duele como propio, nos duele Palestina, y nos duele como propio, nos duele la lucha que están dando cualquier pueblo en cualquier rincón del mundo, porque combatir al capitalismo, que es un sistema global, que es un sistema universal, lo hacemos desde cada territorio, claro que sí, lo hacemos desde cada escuela, claro que sí, lo hacemos en cada hogar, claro que sí, pero lo hacemos con una perspectiva internacionalista de cambio del sistema global. Y ese es otro de los grandes desafíos que tenemos desde la educación popular y desde cada uno de nuestros movimientos y organizaciones. Pensarnos y cambiar localmente, pero con una perspectiva nacional, internacional, mundial. Lo otro que quería compartir también es que en esa pedagogía y en debate con las pedagogías instaladas
sistema bancario de educación, que ustedes lo han venido discutiendo y debatiendo. Necesitamos incorporar todo el cuerpo como parte de nuestras pedagogías. Y por eso necesitamos la dimensión lúdica, por eso necesitamos acudir al teatro de los oprimidos y oprimidas, al psicodrama, a los juegos, a lo que sea, no para hacer más fácil la educación, no es para hacerlo más fácil como muchas veces se dice, sino para hacerla más potente en la lucha, porque cuanto más sentidos incorporemos, cuanto más capacidad tengamos de pensar con todo el cuerpo y no mantener la fragmentación de lo racional y de lo subjetivo, del conjunto de la subjetividad, esa integración de todas las dimensiones del cuerpo en el hecho pedagógico, es para que nuestra transformación educativa, no una reforma, la transformación nuestra, sea más profunda, no para que sea más fácil, para que sea más compleja. Porque a la hora de luchar necesitamos a todo el cuerpo. Cuando salimos a la calle, no alcanza con haber leído ni a Paulo Freire, ni a Carlos Marx, no alcanza con leer a los mejores teóricos y pensadores. Necesitamos tener educados los sentidos, la indignación, la rabia, la rebeldía, la solidaridad, la capacidad de dar la mano a la hermana cuando está caído en ese camino. Entonces, esa pedagogía de todo el cuerpo tiene que ver con que necesitamos formarnos y formar a educar a un pueblo, a una organización con capacidad de reaccionar con el conjunto del cuerpo, de los sentimientos, también de los pensamientos, también de las reflexiones, y necesitamos entrar a una realidad que es cada vez más compleja, porque no es fácil entender a veces en un territorio dónde está el enemigo. A nosotros nos cuesta mucho en los territorios, por ejemplo, donde ya penetró el narco, cómo trabajar con los pibes y pibas que sabemos que son en Argentina se les llaman los soldaditos del narco, no son los que se benefician, son los que están llevando y trayendo, o con las mujeres que están en las cárceles, con las quienes hacemos educación popular, llenando las cárceles, llevando muy poquito, haciendo pequeños traslados para que el gran narco se beneficie. ¿Cómo trabajamos con esos pibes y con esas pibas y con esas mujeres que están sufriendo por la pobreza, por la miseria, están cayendo en las redes, en algunos casos del narco, como decimos soldaditos, soldaditas, o en las redes de prostitución y de trata, que el femicidio es parte también de esas redes. Es decir, ¿cómo hacemos con niñas de 10 años que están cayendo víctimas de las redes de prostitución y trata? No es tarea nuestra como educadores y educadoras populares buscar más respuestas, más maneras de comprometernos, más maneras de identificar la violencia en todas sus dimensiones y poder enfrentarla. Y poder enfrentar algo que es fundamental para eso. Poder enfrentar el miedo. Porque la violencia tiene como objetivo generarnos miedo. Y las arepas no alcanzan. Y eso lo deben saber. El miedo paraliza. La organización es la respuesta, el colectivo es la respuesta. Pero un colectivo que sea capaz de interpelar toda la realidad. Que cuando un niño o una niña llega a la escuela pueda tratar de pensar en ese niño en su contexto completo, en el conjunto de esa realidad. Estoy preguntando el tiempo que tenemos. Entonces, decía, pensar como desde la educación popular, como desde la pedagogía popular, ponemos en el centro, junto con la descolonización, la despatriarcalización, la construcción de otros valores, la construcción de una cultura y de valores anticapitalistas que puedan problematizar uno de los aspectos centrales
que es la mercantilización de todas las dimensiones de la vida. Quienes tenemos algunos años más, sabemos que no hubiéramos imaginado jamás que todo se iba a volver mercancía, que el agua iba a ser mercancía, que la tierra iba a ser mercancía, que el aire iba a ser mercancía, porque ahora ya la energía eólica se está poniendo como mercancía, que el subsuelo es mercancía, que los ríos son mercancía, que el mar es mercancía, que los cuerpos de las mujeres son mercancía. Todas las dimensiones de la vida se han mercantilizado. Entonces nuestra educación popular tiene que aportar a la desmercantilización también de las distintas dimensiones de la vida y discutir los valores que se generan a partir de esa mercantilización. No todo se compra, no todo se vende, no todos tenemos precio. ¿O no nos dicen acaso que todos tenemos un precio? Y que por un precio cualquiera de nosotros puede ser comprado. Estas organizaciones de resistencia, como la de ustedes, como las que hay en nuestro país, que no han negociado su precio, son un ejercicio de poder popular. Entonces el otro tema que quiero poner en el centro es que no podemos descolonizar, despatriarcalizar, desmercantilizar la educación sin experiencias de poder popular desde la base, que construyan autonomía. Que demuestren que se puede tener vínculos diferentes, que se muestre que se puede construir relaciones de solidaridad, que demuestre que hay un pueblo que se organiza sin necesidad del patrón, sin necesidad del gobierno. Para nosotros y nosotras, fue muy importante la experiencia de las fábricas recuperadas en Argentina. No tanto por la dimensión económica de las 220 empresas, sino como ejemplo de que se puede trabajar sin patrones, de que se puede generar trabajo digno y relaciones de trabajo solidarias. Les comento dos experiencias nada más. Una tiene que ver con esta, la de las fábricas sin patrones. Una emblemática de las primeras fue la experiencia de Sanón, una cerámica. Cuando los trabajadores se hicieron cargo de la fábrica, porque Sanón, el patrón, se fue en la crisis, fueron a hablar con el pueblo mapuche, un pueblo que está ahí resistiendo hace siglos, y le ofrecieron comprar la tierra que usan para el cerámico. Claro, Sanón la tomaba la tierra, la saqueaba, nunca le había ofrecido. La comunidad mapuche se reunió y le agradeció ese ofrecimiento a los obreros y obreras de Sanón, pero les dijo que para el pueblo mapuche la tierra no se vende, que se la pueden entregar a cambio de algún acuerdo que hagan. Y se hizo un acuerdo entre los obreros y obreras de Sanón y la comunidad mapuche, donde ellos hicieron una línea de cerámico con parte de la cultura mapuche que se reflejaba en esos cerámicos. Entonces, pero ahí aprendieron y enseñaron los dos pueblos y las dos comunidades. El pueblo mapuche, cuando nos dijo, la tierra no se vende, los trabajadores y trabajadoras respetando su tierra y construyendo un modo de trabajo sin patrones. Y la última experiencia, con eso termino, que quería compartir, porque tiene que ver también con estas posibilidades de repensar los vínculos y las solidaridades y los modos de organizarnos. Cuando en Argentina estamos, después de muchos años, por primera vez logrando que se castigue a los genocidas, que los que hicieron los crímenes de lesa humanidad de la dictadura hoy tengan cadena perpetua, y logramos también que sea reconocido como parte de esos crímenes de lesa humanidad
la violencia sexual contra las mujeres en los campos de concentración. Y nos costó mucho a las mujeres denunciar la violencia sexual. Más de 30 años estuvimos sin denunciarla. Denunciábamos otras cosas. Denunciamos los asesinatos, las torturas, el secuestro de nuestros hijos e hijas. Se denunciaba todo menos la violencia sexual. Y cuando nos preguntamos en el seminario por qué nos costó tanto, más de 30 años, para hacer esa denuncia, hubo muchas respuestas que tenían que ver no con el miedo al poder, sino con el miedo a nuestras propias comunidades y compañeros y compañeras. Porque se decía que tal vez se iba a dudar de que esas mujeres habían cedido frente a los militares. Mujeres en campos de concentración que tenían miedo de ser consideradas mal por haber sido violadas, violentadas. Entonces nos preguntamos, y con eso voy terminando, si no es el mismo miedo que tienen las niñas que no denuncian el abuso sexual, si no es el mismo miedo que tienen las mujeres presas. Y entonces nos dijimos cuánto nos enseñaron las mujeres de Atenco cuando hicieron la denuncia de violencia sexual, y cuánto nos enseñan las mujeres sensibles en Guatemala cuando hacen esa denuncia. Cuánto podemos seguir aprendiendo y enseñando entre nosotros y entre nosotros para decir que estos modos de violencia es un modo de construcción de la subjetividad que a las mujeres nos ha hecho daño históricamente, pero que también está dañando a los hombres, a los varones que creen que se puede permitir o naturalizar esa forma de violencia. Entonces la tarea de descolonizar, la tarea de despatriarcalizar, el crear un buen vivir para todos y todas, es poner sobre la mesa lo que históricamente fue negado, lo que históricamente fue invisibilizado, lo que nosotras y nosotros mismos en muchos momentos invisibilizamos. Bienvenido y bienvenidas entonces a poder poner esto sobre la mesa, poder hablarlo, poder dialogarlo y poder construir una experiencia de buen vivir colectivamente. Muchas gracias.